¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Cristina Kirchner anunció finalmente lo que llamó la democratización de la justicia. Hay varios puntos interesantes para analizar, algunos creo que positivos, otros me parece que dan por lo menos lugar para la polémica. Probablemente el principal sea esta reforma del Consejo de la Magistratura, que piensa enviar a través de una ley, tiene que ver con el voto popular, que la integración de el Consejo de la Magistratura esté a partir del voto de la gente. Hoy decía Cristina Kirchner esta mañana, ni los jueces ni abogados tienen coronita para votarse entre ellos mismos. De alguna manera fortaleciendo esta idea del proyecto de la presidenta de que sean votados. Recordemos que el Consejo hoy designa y destituye jueces y también que Cristina Kirchner, entre otras las medidas que pedía, es que esté integrada por mayor número de académicos. La conformación, ustedes saben, son 13 miembros, hay representantes del Poder Judicial, del Legislativo, del propio Poder Ejecutivo, y allí tiene, por lo menos en la integración del Poder Legislativo, mayoría quienes integran el Frente para la Victoria. Había bastante polémica precisamente por esto, porque si es por voto popular y esa votación se hace de manera simultánea a la votación del presidente, uno puede inferir que aquel presidente que lleve la mayoría de los votos, también el referente de ese partido en el Consejo de la Magistratura va a llevar la mayoría de los votos y va a poner un poco en jaque lo que sería el equilibrio dentro del Consejo de la Magistratura. Otro de los puntos, cambios en las cautelares. Me parece que el gobierno pone el acento allí en lo que sucede por estas horas con la ley de medios, aprobada en el Congreso de la Nación en el 2009 y que por una medida cautelar se viene demorando a través de los años. Ya estamos en el 2013 y esa ley no está vigente en toda su plenitud. Bueno, cambios en Cámara de Casación. La idea es crear nuevas cámaras. La pregunta es si esas cámaras no van a ralentizar un poquito lo que es el sistema judicial o si, como dice el gobierno, lo va a acelerar. Todos estos puntos por lo menos dan para la polémica. Seguramente este punto, el siguiente, el que voy a contar, va a ser refrendado por todos, gobierno de oposición, porque tiene que ver con transparencia. Por ejemplo, que se exponga en Internet las declaraciones juradas de todos los jueces. Me parece que todos vamos a estar de acuerdo con una medida de ese tipo, y también que haya un seguimiento a través de Internet de todas las causas. Creo que nadie se puede oponer a esto, aunque sí por algún llamado de atención, como lo hizo la oposición, respecto a que falta en el Congreso de la Nación medidas de transparencia de ese tenor, por ejemplo con la ley de información pública, que le den curso finalmente a esa demorada y cajoneada ley de información pública. Bueno, hay más medidas, estas son algunas de las que ha expuesto Cristina Kirchner en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, que dan para la polémica, pero justamente en ese discurso Cristina Kirchner dijo muchísimas cosas. Estamos hablando de un discurso de más de 3 horas y media. Parte de ese discurso vamos a analizarlo hoy con la gente de chequeado.com, con Matías Di Santi y con Olivia Sor, que han trabajado denodadamente todas estas últimas horas sobre ese discurso. El mismo día del discurso han hecho un trabajo especial, después vamos a contarlo. La gente de chequeado.com es gente que habitualmente hace sus columnas en el programa La Vuelta de María O'Donnell por Radio Continental. Se la robamos a María, a la gente de chequeado.com, que nos va a ayudar un poquito a analizar declaraciones de Cristina Kirchner. Si es verdad, si es mentira lo que dijo, si es engañoso, si falta a la verdad. Y vamos a darle un agradecimiento especial también a Laura Sommer, que los liberó a los muchachos que en estos últimos 4 o 5 días han estado recorriendo todos los medios de comunicación. Ahora sí, después de los auspicios, estamos con chequeado.com. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. Estamos agrandando el aeroparque metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Me llamo Emilio Dizzi. Mi hermano Pepe Parada era un tipo de oro y se murió de cáncer de próstata. ¿Sabes por qué? Porque se dejó estar. Por eso, si tenés más de 50 años, visita a tu urólogo todos los años para hacerte los controles necesarios.
no te olvides. Una vez al año, todos los años. Ospose Integral, compromiso médico. Bien, aquí estamos. Soy con Olivia Sor, Matías Santi de Chequeado.com. Gracias por venir. Yo sé que están trabajando a lo loco con los discursos. Yo le decía a Cristina Kirchner, que fue el que, bueno, todos conocimos, escuchamos en la apertura de las sesiones ordinarias la semana pasada, pero también habló Macri y Scioli, y en eso están abocados ellos en estas horas, así que los raptamos un poquito del trabajo para tratar de redondear un poquito lo que fue el discurso de Cristina Kirchner, que sigue siendo material periodístico con alrededor de 2 días, porque, digamos, no hay tiempo para analizar todo en un solo día. Muchas cosas dijo Cristina Kirchner. Vamos a empezar despacito con uno de los temas. Le voy a pedir a Olivia que arranque. Tiene que ver con el PBI industrial. Uno de los temas que dijo o que abordó Cristina Kirchner en esta apertura y que no sabemos si es verdad. ¿Qué es lo que dijo Cristina? Mira, lo que dijo exactamente fue, del año 2003 al 2012, más que se duplicó el PBI industrial, creció un 105%. Esa fue la afirmación que hizo ella durante el discurso. Fuimos a ver los datos, fuimos a ver cómo había evolucionado el PBI industrial, y nos dio como resultado que la afirmación era exagerada. ¿Por qué? No es el 105. No es el 105%, es un poquito menos. Si lo tomás, ella decía, desde el 2003, si lo tomás del 2003 hasta ahora, te da alrededor de un 70 o un 80%, dependiendo de qué trimestre tomes, y si lo tomás desde el 2002, te da un 97%, con lo cual ahí se empieza a acercar el número, pero no está en el 105% que había mencionado Cristina Fernández. Pero más que eso todavía lo que vimos es que el peso del PBI industrial no había crecido dentro del peso, dentro de la economía, digamos. El sector industrial no es que creció más que otros sectores de la economía o que fue un sector que creció especialmente, sino que acompañó el crecimiento que tuvo todo el PBI, y de hecho, si ves lo que pesaba la industria en el 2003, era alrededor de un 17%, hoy está en un 16%, con lo cual se mantuvo y hasta bajó un poquito el peso que tiene la industria dentro del PBI general. Un exagerado, para Chequeado.com. Sería en puntaje, nosotros queremos hacer todo a números. Un 6, un 7, y ponele aprueba. Que es un 7, sí. Es un aprobado, pero... Claro, el exagerado, hay una tendencia que es real, que el PBI industrial efectivamente creció y creció bastante, pero no es exactamente los números que ella había mencionado y no refleja exactamente cómo es la situación hoy, digamos. Está bien, mucho floreo en el discurso, pero no tan riguroso, por lo menos al dar los datos, pero aprueba. Aprueba. La tendencia es esa. La alumna Cristina Kirchner, en este caso en particular, aprueba con un exagerado. Hay que ajustarse. La verdad que tampoco, estamos hablando entre el 97 y 100 y pico %, no era tanta diferencia, podía haber dicho la cifra correcta. Ahí hay problema de asesores. No sé cuál es el problema. Ustedes que vienen trabajando hace tiempo, ¿qué es lo que pasa ahí? Mira, es algo que vemos igual comúnmente, que muchas veces los éxitos que tiene el gobierno en materia de gestión, que podría presentar con datos totalmente cercanos a la realidad, digamos, pegados a la realidad, los presenta con exageraciones. Es algo que nosotros también nos preguntamos por qué se hace, siendo que realmente son crecimientos importantes, digamos, el PBI industrial claramente creció muchísimo. ¿Por qué exagerar ese dato? ¿Por qué llevarlo más allá? ¿Por qué tratar de decir que se hizo más de lo que se hizo cuando lo que se hizo ya es en sí muchísimo? En algunos casos no terminamos de entender de dónde viene esa... Porque ahí lo curioso es que, a ver, con un dato positivo, que a uno lo dejaría bien parado ante la sociedad, al exagerarlo, parece que, ¿por qué nos está mintiendo? Por ese poquito. Si hubiese quedado bien de todas maneras, digamos, para que mienta bien, para decirlo de alguna manera, en el sentido de, bueno, si uno creció el 10 y dice que creció el 100 para quedar bien, entendería la lógica de quedar soberanamente bien ante la gente, aunque quedaría obviamente muy en falta, pero una exageración leve como esta no tiene demasiado sentido, ¿no? Es como que dice, ¿pero para qué? Eso, por un lado, y por otro lado, por ejemplo, lo que veíamos mucho es cuando hace las menciones en términos nominales en vez de hacerlo en términos reales. Digamos, por ejemplo, el salario mínimo aumentó un 1.338%. Sí. Efectivamente es así si tomás el valor que tenía el salario mínimo en el 2002 y el valor que tiene el salario mínimo en el 2012. Ahora, cuando vas a ver cómo evolucionó realmente ese salario teniendo en cuenta la inflación, te da un aumento obviamente muchísimo menor, pero igual muy importante, del 180% más o menos aproximadamente. Un aumento del salario mínimo en términos reales del 180% ya es en sí un logro muy grande. ¿Por qué decir el 1.338%, que es un número que no puede ser real, digamos, que no, no puede además ser... hay un inconveniente extra, que en general los números, sobre todo de los salarios, se dan en valores del salario neto, no el salario bruto, no el salario en mano de la gente. Me parece que la apertura de las sesiones es sobre todo un discurso para todos, para la gente, no solo para los especialistas, y estaría bueno que a la gente le hablen en castellano y que le digan eso que le está pasando, porque cuando la gente escucha que le están diciendo algo que no tiene que ver con su realidad cotidiana, empieza a sospechar.
y la gente no es tonta, digo, tema inflación, cuando se niega la inflación, y la gente va semanalmente, todos los días, cada 15 días al supermercado y sabe que esos números que se dicen públicamente no tienen que ver con la realidad. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Vamos con PBI de educación. PBI de educación. Cristina Kirchner. Cristina dijo, hemos pasado de un 3,64% del PBI en educación a un 6,5% en 2012. Nos digo que es verdadero lo que dice Cristina Fernández de Kirchner. Lo chequeamos con datos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía de la Nación. Pasa de un 4% a un 6,5% el año pasado. Hay que decir que si miramos la serie completa, lo que se está invirtiendo actualmente en educación representa, el mayor esfuerzo y es mucho mayor a la década del 80 y la década del 90, ¿no? Eso está claro y la cronología de los datos lo demuestra. Hay que decir que este número se debe de alguna manera el aumento que tuvimos en todos estos años a la Ley de Financiamiento Educativo sancionada en 2005, que exigió que el Gobierno Nacional y en conjunto con las provincias destinaran como mínimo a la inversión en educación el 5% de su PBI. Claro que este número no dice nada de la calidad educativa de la educación en la Argentina, que ha disminuido con diferentes pruebas internacionales, como la prueba PISA, y pero sí es cierto lo que dice la presidenta. Decirlo para la gente, lo estamos diciendo, hablemos en castellano, no, claro, no nos pongamos en tecnicismo. La prueba PISA, exacto, es una prueba que mide la calidad educativa en las escuelas públicas de la Argentina, y bueno, son diferentes evaluaciones en lengua, matemática, ciencias sociales, y eso van viendo la calidad educativa de los alumnos en la Argentina. En los últimos años ha habido una disminución, la Argentina bajó en el ranking de la calidad educativa. Eso no se ve en este dato que menciona la presidenta, pero sí es verdadero el esfuerzo en inversión educativa que está haciendo la Nación en conjunto con las provincias. Es un buen dato. Yo escuchaba a Cristina Kirchner cuando hablaba de educación. El contraste, si se quiere, tiene que ver con la coyuntura, con medidas de fuerza en capital, precisamente no, en provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias, a partir del no cierre de las mejoras salariales. Hay un básico, muy básico, de los docentes, sobre todo en provincia, que más o menos la mitad de los docentes, me van a chequear eso los chicos y me van a decir sí y no, pero más o menos la mitad está muy cerca de ese básico. Este es el contraste. Efectivamente, el gobierno kirchnerista ha volcado bastante dinero al tema educativo, pero la coyuntura muestra que sigue habiendo algún tipo de inconveniente. En este caso tiene que ver con el salario, que también tiene que ver con el tema educativo, porque en la medida que los docentes no lleguen a un acuerdo, van a suceder estas cosas que están sucediendo, que hay paro y que no se van a cumplir con el día requerido, la cantidad de días requeridos para que los chicos puedan ser instruidos, la cantidad de días requeridos anualmente, que se ha fijado a través de ley tanto en provincia como en nación. Están sueltos los chicos, Yo los para Matías lo había traído hace un año aproximadamente y está un poquito más nervioso, se ve que están recorriendo los medios, ¿no? Y sí, nos han invitado a varios lugares, sí. Es bueno el trabajo, yo quiero decirlo, es bueno el trabajo de ellos, básicamente porque, y creo que tiene que ver con la precarización del trabajo periodístico, porque parte de nuestro trabajo es chequear eso que se dice, no tenemos que depositarlo en chequeado.com, y sin embargo me parece que la manera en que se está trabajando en la Argentina, en los medios, en gráfica, en televisión, en radio, hace que en esta vorágine, en este vértigo, uno se quede con la primera impresión, con las palabras, en este caso de la presidenta, pero no disponga del tiempo necesario para ir a hurgar en los papeles, y eso que estamos en tiempo de tecnología, de Google y demás, pero es un trabajo difícil, que hay que hacerlo de manera rigurosa, y los chicos lo vienen haciendo. Sigamos. Vamos por otro punto. Inclusión, ¿sí? Sistema de previsión social, ¿es así? Así es. Dijo que incluimos en el sistema previsional a más de 2 millones de trabajadores. Esa fue la frase exacta de Cristina Fernández, y de nuevo nos dio un exagerado. Exagerado. Como decíamos antes. ¿Por qué nos dio un exagerado? Porque en realidad, si mirás lo que creció en más de 2 millones es la cantidad de beneficios que se otorgan hoy. Beneficio puede ser una jubilación, una pensión, por ejemplo. Pasa es que una persona puede recibir más de un beneficio. Una persona puede tener una pensión y una jubilación. Lo cual en realidad la cantidad de trabajadores que fueron incluidos en el sistema previsional necesariamente así. No son más de 2 millones, en realidad son 1.700.000. Sí es cierto que la cantidad de beneficios creció muchísimo más, y en gran parte gracias a las moratorias y a los planes de moratoria que se hicieron, que permitieron que mucha gente que no había hecho todos los aportes durante su vida laboral pudiese tener una jubilación luego, que la está teniendo ahora. Ahora chicos, acá viene una polémica también respecto de cómo miramos las distintas medidas. Efectivamente el gobierno saca del cajón lo que son los incrementos previsionales, establece una ley de movilidad, 2 veces al año, obligatoriamente se actualizan esas jubilaciones,
Y esa parte es la parte positiva, ¿no? Digo, hay movilidad jubilatoria, hay aumentos 2 veces por año en la jubilación. Pero sí, cuando nos analizamos cuál es el valor de esa jubilación, nos vamos a poner todos de acuerdo que muchas veces no alcanza, sobre todo para las jubilaciones mínimas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado que justamente como esta inclusión dentro del sistema previsional viene por el lado de las moratorias, son medidas especiales que este gobierno tomó en un momento, pero que no es algo que esté intrínseco en el sistema, digamos, a medida que se sigue avanzando. Si hoy tenés alrededor del 35% de los trabajadores que están en negro, ese 35% cuando llegue la edad jubilatoria, de nuevo no va a tener un sistema previsional, con lo cual de nuevo se van a necesitar medidas especiales para poder incluirlos, y va a depender del gobierno de ese momento si quiere tomar ese tipo de medidas y si ese es el tipo de política que quiere llevar a cabo. Con lo cual no se ha solucionado un problema estructural del sistema, que es la informalidad, y que esos trabajadores aporten durante su vida laboral al sistema de jubilaciones para que luego tengan las jubilaciones en el momento de que cumplan la edad necesaria. Está buena la observación. Trabajo en negro. En verdad el gobierno no quiere que se hable en negro por un tema de discriminación. Pero me digo, más allá del nombre que le pongamos, ese trabajo informal o como sea, es un problema que se arrastra hace años. La gestión kirchnerista tiene 10 por lo menos, y ya debería haber afrontado de otra manera ese problema que por ahí eclosionó en la Argentina del 2001, pero pasaron muchos años. Me parece que es un tema que hay que superar, y ya no es solo el problema de jubilación. En el caso de los trabajadores informales, estamos hablando de carencia de servicio de salud, de jubilaciones, de ART, imposibilidad de actualizarse con el salario mínimo vital y móvil, porque no tienen parámetros, no tienen parámetros. El que trabaja en negro cobra lo que cobra. Agacha la cabeza y cobra porque tiene que trabajar. Vamos a otro rubro. En este caso tenemos el audio, y el video de Cristina Kirchner tiene que ver con las declaraciones juradas dentro del sistema judicial. Vemos lo que decía Cristina y lo analizamos con Matías. También vamos a enviar una ley que tiene que ver con la transparencia total del poder público y que tiene que ver con las declaraciones juradas de todos los que integramos el poder público del Estado, sea Poder Ejecutivo, sea Poder Legislativo, sea Poder Judicial. Porque realmente es muy selectivo el conocimiento público y el acceso que se tiene a las declaraciones juradas. Salvo mi declaración jurada, nadie puede conseguir la declaración jurada de nadie en este país. Con lo cual creo que con esto también debemos terminar, y debe poderse tener acceso mediante Internet a la declaración jurada de todos los integrantes de todos los poderes del Estado. Bien, ahí hablaba Cristina. Yo había dicho algo en la apertura, que me parece muy bien este avance hacia la transparencia de conocer la declaración jurada, pero la presidenta no se limitó a la declaración jurada de los jueces o del ámbito judicial, sino de todos los ámbitos, de todos los poderes. Y ahí me parece que sí va a trastabillar, porque hay por lo menos un poder donde la transparencia todavía está bastante cuestionada. Pero exacto. Exacto. La presidenta, la escuchamos recién, dijo: en la justicia es imposible acceder a la declaración jurada de nadie. A nosotros nos da engañoso lo que dice la presidenta por lo siguiente: hay legislación en la materia. En 1999, la ley de ética pública creó la Comisión Nacional de Ética Pública, que debía regular el acceso de los ciudadanos a las declaraciones juradas. Esa comisión, sorpresa, nunca se creó, nunca se conformó, no se designaron a los miembros. A ver, si vamos abordando por poder nacional, empezamos por el Poder Ejecutivo Nacional, ahí es fácil acceder a las declaraciones juradas, o por lo menos hay acceso a través de la Oficina Anticorrupción. Si pasamos al Poder Judicial... Ahí se conocieron por lo menos las declaraciones juradas patrimoniales de la presidenta tan cuestionadas. Exacto, ¿no? Exacto, que muestra el aumento patrimonial desde el año 2003 para acá. En el caso del Poder Judicial de la Nación, hay acceso, digamos, se puede acceder, el organismo que se encarga es el Consejo de la Magistratura, y hay ONGs que han hecho pedidos, pero el trámite es muy engorroso, hay que hacer un seguimiento constante. Se me ocurre mencionarte la ONG, la SIG, que es, bueno, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ha hecho alrededor de 100 pedidos de declaraciones juradas y tuvo acceso a la mayoría. También hizo pedidos en el Ministerio Público Fiscal, y ahí la situación es peor, porque no les han respondido los pedidos desde octubre del año 2012. Lo que pasa, Matías, cuando se hace tan burocrático, efectivamente hay algún interés de frenar lo que es el acceso a esa información. Digo, si uno cliqueando y entrando a una página accede, que debería ser lo que tendría que pasar, sí, sería todo más fácil. Si no lo hacen fácil,
alguien alguna vez dijo que es efectivamente para que nadie sepa nada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Exacto. Si no está informatizado es de alguna manera es para que algo se oculta, ¿no? Digamos, debería estar informatizado, debería estar de libre acceso. Por eso también algo que yo me ilusionaba, ¿no? Cuando escuchaba a la presidenta y decía, bueno, ahora sí viene la ley de acceso a la información pública, pero bueno, finalmente no se anunció y tenemos estas medidas que plantean un acceso restringido a las declaraciones juradas. Te decía que era engañoso porque en el Poder Legislativo Nacional, desde que Amado Udó es vicepresidente, es imposible acceder a las declaraciones juradas de los legisladores, esto dicho por una ONG que se dedica a hacer esto, por lo menos a la actividad legislativa, que es la Fundación Directorio Legislativo. Han hecho muchos pedidos e incluso les han denegado el acceso diciendo que la ley exige que la copia sea en papel y les deniegan el acceso cuando el pedido es en formato electrónico. Bueno, engañoso le ponemos. Engañoso. ¿Eso en puntos? Sí. Y eso podría ser un 8. Digamos, ¿no? Porque... Un 8, bastante bien. Un 8, bastante bien, pero, digamos, en la justicia hay que remarcar esto. Sí se accede de manera muy restringida en el Poder Legislativo Nacional, desde Amado Udó y su vicepresidencia es muy difícil, y en el Poder Ejecutivo sí hay un sistema de acceso, por eso le damos, digamos, la presidenta es la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, y hay una oficina anticorrupción con todas las restricciones que... Ahora lo saco un poco del rol de chequeado. Sí. Se supone que en este tema uno puede decir, bueno, la oposición tiene que empezar a movilizarse, porque está claro que el gobierno, por lo menos en lo que tiene que ver con la ley de acceso a información, ha congelado todo. Yo sé que hay alguna iniciativa particulares de alguno de los legisladores en ese sentido. Ahora he visto acciones colectivas, he visto cómo la oposición se ha juntado para reunir firmas y oponerse a una eventual reelección. Me parece que hay acciones conjuntas que por lo menos plantan mediáticamente un tema y le dan cierto poder o cierta fuerza. No vi demasiado, por lo menos de manera grupal a los legisladores, plantear el acceso a la información pública. Es una asignatura pendiente del Ejecutivo, sin dudas. Ahora la oposición me parece que mucha fuerza no hace. A ver, sobre la ley de acceso a la información... ¿Es así o no es así? A ver, ¿cuánta fuerza hace la oposición? Hay muchas ONG que vienen trabajando el tema de la ley de acceso a la información pública, incluso han hecho una gran campaña, como vos decías. No pasa lo mismo, desde mi punto de vista, con el pedido de la ciudadanía en términos masivos, y dentro del Poder Ejecutivo, insólitamente, no se trata de ley de acceso a la información pública, porque hay proyectos presentados por legisladores del oficialismo, e incluso algunos, a mí me ha tocado escuchar a un diputado del Frente para la Victoria decir que se iba a tratar y que es el objetivo del gobierno nacional es que se acceda y que se apruebe una ley, pero la ley o se cajonea en diputados cuando se aprueban senadores o pierde estado parlamentario y nadie explica por qué, ¿no? ¿Recordás qué diputado? Sí, es el diputado Jorge Landó, en una conferencia de prensa que fue invitado por la ONG Directorio Legislativo. Él dijo que se había trabajado, el gobierno nacional había trabajado muchísimo por la ley de reforma política, que fue la que se aprobó en 2009, que de alguna manera posibilitó que todos los partidos políticos tuvieran acceso a los medios de comunicación. Se les, digamos, planteó una distribución más equitativa, aunque no igual por la publicidad oficial que no está regulada. Y él dijo que, bueno, era una cuenta pendiente que el Poder Ejecutivo tratara la ley de acceso a la información pública. Ahora estamos hablando del estratega legal del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, ni más ni menos. Sí. Bien, ustedes saben que Chequeado, les decía, en el inicio estuvo trabajando el día de la apertura de las sesiones ordinarias, estuvo trabajando en la Facultad de Derecho con muchos especialistas, especialistas de cada área, para que cuando Cristina mencionara algo respecto a ese área, bueno, colaboraran para hacer este chequeo, si efectivamente esto se hacía así, y estaban trabajando online, inmediatamente vía Twitter ellos mandaban la información, si era correcto, si era exagerado, si era mentira. Me contaban fuera del aire que hay muchos especialistas que terminaron cruzados de brazos porque Cristina ni siquiera abordó esa temática cuando uno la esperaba. ¿De qué estamos hablando? Mira, armamos un mega equipo, buscamos especialistas de un montón de áreas, suponiendo y adelantando un poco lo que nos imaginábamos que Cristina Fernández podía mencionar durante su discurso. Uno de los puntos claves que ni se nos ocurrió que pudiera no mencionar era energía. Pensamos que el tema YPF, más o menos un año de la estatización, tenía que ser un tema, cómo había evolucionado la producción de petróleo y la evolución de la producción de gas. Habíamos buscado datos, trabajamos, además de con especialistas, con un grupo de voluntarios que estuvieron ahí también buscando datos, adelantaron un montón de datos, teníamos todo listo, preparado, y a las 3 horas y media los especialistas en energía nos miraron y dijeron, nada, parece que no viene.
¿Algún otro tema que estuvo ahí dando vueltas? Transporte no se mencionó nada, muy poco. Pensábamos que, bueno, la presidenta suele aludir al tema de transporte, incluso para hablar del subte y bueno, criticar a la gestión del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. No dijo nada. También ahí, bueno, las personas que estaban dedicadas a la investigación de ese tema estuvieron de brazos cruzados. Habló de seguridad, diría que habló no abordó mucho el tema. Mencionó algunos datos que tienen que ver con lo que se destina a defensa y a seguridad y cuánto aumentó el presupuesto. Sí, criticó las cámaras de Tigre. No menciona Massa, uno hizo, por lo menos infirió que era Massa, pero habló de las cámaras, ¿no? De Tigre. Y no habló de inflación, ¿no? Algo que coincide con lo que mencionaba Olivia, de tirar datos sobre aumentos nominales y no aumentos reales, y tampoco hablar de inflación, justamente porque eso se traduce en que no menciona la variación de precios en los aumentos nominales que menciona ella. Ahora, es como una palabra maldita, ¿no? El tema de la inflación, porque la han ignorado, la han negado, han hablado en algún momento de tensión de precios, en algún otro momento hablaron de la conjura de las empresas que son las que remarcaban los precios, pero le han esquivado esa palabra y sin embargo hay medidas, sobre todo la que está vigente en la actualidad, que tiene que ver con el congelamiento de productos alimenticios, de bebidas en los supermercados por 60 días hasta ahora, precisamente para evitar una disparada y aprovechar y tratar de atenuar lo que es el reclamo sindical justo en este periodo de donde se negocian las paritarias. Si hay una razón de ser y hay algún tipo de abordamiento de lo que es el tema de inflación, aunque, como dicen los chicos, precisamente casi sin mencioné esa palabra que es maldita. ¿Cómo les fue en esa experiencia en la facultad? De hecho, más allá de este capítulo de los especialistas que no trabajaron. Bueno, tuvimos otros especialistas que por suerte sí trabajaron muchísimo y produjeron un montón de material. La verdad que fue una experiencia para nosotros muy enriquecedora estar ahí viendo el discurso en tiempo real con los especialistas a los que nosotros normalmente consultamos después. O sea, normalmente el proceso de la nota es tomar una frase, ver qué datos hay, consultar al especialista y luego armar la nota. Estar ahí con el especialista mismo que te dice, no, esa frase no es tan interesante, es mucho más interesante ver esto, porque con esto hay tales y tales datos, y esto lo que te muestra es tal cosa, mientras que este otro, por ahí no es tan rico el análisis que podemos llegar a hacer. Trabajar con ellos diciéndote, tal dato es el que necesitas, calcularlo así, sacarlo de acá, esta es la resolución que estamos buscando. Hacer todo ese trabajo en conjunto con el grupo de especialistas fue muy enriquecedor y fue muy interesante poder ir haciéndolo en conjunto. Bien, gracias Matías. Gracias Olivia. Gracias a vos. Los felicito por el trabajo que hicieron y que vienen haciendo. Nosotros los conocemos hace mucho. Yo por lo menos como columnista del programa María O'Donnell allí en Continental sé bastante el trabajo que viene haciendo hace tiempo. Les agradecemos que nos hayan ayudado por lo menos acá en este programa a abordar este capítulo. Y nosotros, como ustedes saben, nos reencontramos lunes 23 horas aquí por Metro. Chao.